Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos pues, a compartir este rato de reflexión en el marco de este ciclo que estamos haciendo desde el Instituto Diocesano de Teología y Pastoral en torno a la Laudato Si. Saludaros a los que estáis aquí, a las que estáis aquí, y también a quienes nos ven por Barría Televista y que están pues, al otro lado de la cámara, ¿no?, en sus lugares. Y de una manera especial vamos a saludar hoy a las personas que se han reunido en la parroquia del Santísimo Redentor de Algorta en esa experiencia de Susenean online de juntarse en su entorno más cercano, en concreto, pues como decíamos, en su parroquia, pues a seguirnos también desde allí, ¿no? Y bueno, pues nos sentimos también en cercanía con todas esas personas y a ver si esa experiencia también va siendo una experiencia que se va extendiendo y también pues aquí nos vemos, dar oportunidad a todos y a todas de poder disfrutar de esta tarde como vamos a hacer hoy, acompañados por Javier Vitoria, que yo creo que no necesita muchas presentaciones porque pues todos y todas tenemos igual algún artículo, alguna reflexión, alguna comunicación, alguna intervención que le hemos oído en alguna ocasión y que nos ha servido sobre todo para ir leyendo los acontecimientos de la vida desde lo que Dios nos puede decir hoy y nos puede confiar también hoy, ¿no? Javier Vitoria es presbítero diocesano, ha sido director del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, y aunque ya está en la lista de los jubilados, de los que disfrutan del júbilo, pues sigue creando, pensando y comunicando. Desde ese atender a la vida, esta mañana nos decía que la teología solo se puede hacer desde la encarnación y desde estar en la vida, ¿no? Hay una de sus obras que habla de la teología indignada y arrodillada. Bueno, pues en ese marco también se sitúa esta reflexión en torno a la Laudato Si y centrándonos sobre todo en esa perspectiva de acercarnos al Dios en la creación. Así que sin más, porque lo importante es lo que nos va a decir Javier esta tarde, pues le damos a él la palabra. Y como suele ser habitual, después de su intervención, tendremos un ratito pues, para comunicar, comentar, bueno, pues hacer alguna pregunta que nos parezca también interesante o que nos haya surgido a la luz de su intervención. Así que nada, eskerrik asko y le damos la palabra. Arratsaldeon, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una reflexión teológica sobre este documento del Papa Francisco, la Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Bueno, es un texto, estuvo aquí el Monseñor Berzosa y vendrá más tarde Pachi Jesuita, que fue alumno mío, y también hablar de ella y de su contenido. A mí me han pedido que de alguna manera fundamente teológicamente lo que dice la encíclica. La encíclica tiene un segundo capítulo en el que titula El Evangelio de la Creación y alguna referencia al final, en el último capítulo, sobre la Trinidad, que son los materiales desde donde el Papa quiere pues, fundamentar lo que dice en el conjunto de la encíclica y sobre todo en los materiales donde quiere centrar su juzgar la realidad de la crisis ecológica del mundo, ¿no? Bueno, pues yo voy a tratar de ampliar esa reflexión y por lo tanto voy a tratar de comprender, voy a tratar de ayudar a comprender mejor el misterio de la creación para que podamos creer mejor en el Dios creador del universo. Bueno, esto es lo que yo voy a hacer y por lo tanto voy a tratar de hacer o de proyectar una mirada de fe sobre el universo, Y lo voy a hacer pues, desde un universo en el que padecemos una contundente crisis
ecológica de la casa común, como dice el Papa, que es así como le llama al universo, ¿no? Y, por lo tanto, trato de buscar una fundamentación a la propuesta de ecología integral que hace el Papa y que me parece una propuesta muy importante y muy concernidora no solamente para las vidas personales de quienes leemos la encíclica, seamos o no católicos, sino también para las instituciones sociales y políticas y y económicas y culturales que de alguna manera configuran el mundo en el que vivimos, ¿no? Bueno, esto es lo primero, la primera aclaración. La segunda, por lo tanto, ya aprovecho ya para decirlo, porque no quiero que irme por la rama. El concepto creación es un concepto religioso, ¿eh? Por lo tanto, ya lo voy a decir un poco más adelante, pero cuando de creación hablamos los creyentes. Creemos que el universo no solamente está ahí, sino que ha sido creado por Dios. Otra cosa es cómo ha sido creado por Dios, cómo interviene Dios. Esto es lo que vamos a hacer a lo largo de esta tarde. Pero el concepto de creación, insisto, es un concepto teológico, religioso, que a lo que nos lleva es inmediatamente a Dios. Bueno, me voy a ayudar en estas reflexiones de la compañía de un teólogo alemán que se llama Jürgen Moltmann, que tiene un libro, Dios en la creación, que está aquí, que es un libro escrito el año 85, es decir, hace 30 años, 31 ahora, pero 30 años con el año 2015, en el que este teólogo ya dice cosas muy parecidas a las que, o muy parecidas, muy afines a las cosas que dice el Papa 30 años más tarde. Digo esto porque lo que a veces es una novedad en el discurso magisterial de la Iglesia, no lo es tanto en el discurso teológico de los teólogos de la Iglesia, ¿no? Por lo tanto, pues, yo he acudido a él pues fundamentalmente porque conozco su teología. Yo tuve la oportunidad de hacer mi tesis doctoral sobre él, he trabajado muchas veces sobre el conjunto de su obra y porque me parece que lo que dice, lo que él escribió hace 30 años en relación con la creación y que él llama doctrina ecológica de la creación, y lo dice porque ya él detecta y denuncia la crisis ecológica en la que ya estábamos hace 30 años, ya estábamos. Luego el Papa ha escrito esta encíclica, es la primera vez que un Papa escribe toda una encíclica sobre el problema ecológico, la primera vez, y por lo tanto es la primera vez que un Papa dedica sustancialmente su debate y exclusivamente su discurso, al tema de la ecología. Hay algunas referencias en los documentos de Juan Pablo II, pero es la primera vez y por lo tanto y lo hace en diálogo pues, con toda la preocupación ecológica que hay en nuestro mundo, o que hay en parte de nuestro mundo, o que hay por parte de algunos agentes sociales en nuestro mundo, y además es una encíclica publicada estratégicamente pues un poco antes de esa cumbre mundial que hubo en París pues a finales del año pasado, ¿no? O sea que el Papa ha querido incidir en la realidad, no ha escrito esto simplemente para que tengamos reuniones los cristianos, sino ha querido incidir allí donde se deciden sobre estas cuestiones. Bien, como digo, pues me voy a ayudar de él, me parecía importante no solamente por eso, porque le conozco, sino también porque es un teólogo que vincula su teología, su pensar teológico, pues a la realidad y a lo que ocurre en la realidad y a las situaciones de injusticia pues, de la realidad, ¿no? Bueno, fundamentalmente al tema de la pobreza, de las víctimas de la historia. Él es un hombre marcado por el tema es un teólogo alemán, marcado por el tema de Auschwitz, y por lo tanto él es un teólogo que intenta reflexionar
sobre Dios y sobre el misterio de la salvación de Dios, afectado por el dolor de las víctimas de la historia, ¿no? Que de manera prototípica pues se representan quizá pues, por las víctimas de Auschwitz. Y para él esto es muy importante. Su teología no se puede entender su teología sin esta pasión y sin esta compasión, sin esta pasión por la vida de las víctimas y por esa pasión como sufrimiento por la vida de las víctimas. Y eso es lo que ha dado lugar pues, a eso que en la teología llamamos la teología política, es decir, una teología que quiere incidir en la realidad y en las cuestiones fundamentales de la realidad y que quiere pues que no se le pasen desapercibidas las cuestiones, ¿no? Y en ese sentido, y por eso yo me siento bastante identificado con él o con su pretensión, Moltmann está muy preocupado por impedir que el discurso teológico sea encubridor de la realidad y falsee al Dios cristiano. Encubrir la realidad y falsear al Dios cristiano. Algo que hemos hecho los cristianos y la Iglesia y los que hablamos de Dios sobre todo, porque no es la Iglesia en general, sino son los que tenemos discursos sobre Dios, lo hemos hecho muchísimas veces. Hemos utilizado a Dios para justificar la realidad que era injustificable, para ocultar los problemas de la realidad, como dice él en un texto que tengo aquí, para suministrar opio al pueblo y no fermentos de libertad. Bueno, esta es la gran preocupación teológica de Moltmann, y yo tengo que decir que comparto esa misma preocupación, ¿no? Me parece que no todo discurso sobre Dios es digno de Dios. Y a mí me parece que si hay algo que... todos los discursos sobre Dios son insuficientes, e incapaces de desvelar el misterio de Dios. Y por lo tanto todo discurso sobre Dios es balbuciente, ¿no? Como decimos los teólogos. Pero hay algunos que son indignos de Dios. Y son indignos de Dios aquellos discursos que no están afectados por el sufrimiento del mundo, porque el sufrimiento del mundo y el dolor del mundo es el gran interrogante en relación con la benevolencia de Dios o con la existencia de un Dios que sea benevolente, y por eso el problema ecológico plantea que es el problema del mal aplicado a la casa común, y no solamente a los habitantes de la casa común, sino a la casa común, porque hemos destrozado el equilibrio ecológico. Es el problema del mal. Cuestiona qué significa eso de que Dios es el creador y que Dios está presente en la historia, etc. Bien, y entonces el discurso para mí eso es un tema fundamental, que la teología esté afectada por esa pregunta y por ese sufrimiento, y que por lo tanto el discurso sobre Dios sea un discurso crítico en relación con esa realidad y sea un discurso capaz de suministrar energías para enfrentarse con esa realidad de injusticia. Bueno, esto es, y por esa razón, pues, insisto, yo me voy a ayudar en la reflexión sobre con este teólogo que también, por decir, hablaba hace ya, pues, antes que el 85, de lo que él llamaba los laberintos diabólicos de muerte que había en nuestro mundo. Les llama así laberintos diabólicos de muerte que había en nuestro mundo y que están interrelacionados entre sí, y que son pues la pobreza, la violencia, la alienación racial y cultural, la destrucción ecológica y el absurdo y abandono de Dios, ¿no? Todas esas realidades que han configurado en el mundo en el que vivimos. Bueno, todo esto que acabo de decir pues tiene mucha afinidad con lo que el Papa ha hecho en esta encíclica, ¿no? Que es responder al clamor de la tierra y al clamor de los pobres, que es una de las cuestiones para mí originales del texto. El Papa habla del clamor de la tierra, pero no lo desvincula del clamor de los pobres, sino que vincula los dos clamores y los une, y por eso habla de ecología integral. El querer ser como dioses, como fueron Adán y Eva, el crimen fratricida de Caín y la voluntad orgullosa de alcanzar el cielo en Babel, que son los tres relatos del pecado que aparecen en las primeras páginas de la Biblia, son los pecados que en nuevas versiones siguen reproduciendo en nuestro tiempo y en nuestra casa, se sigue reproduciendo en nuestro tiempo y en nuestra casa común. Esos son los pecados, ¿no?
Y la encíclica, pues en su primera parte, describe los efectos devastadores de estos pecados. Bueno, luego el Papa va a llamar de otra manera ese pecado, pero la tecnocracia, bueno, yo no voy a entrar en esa cuestión. Por lo tanto, la tierra, la hermana tierra, le llama el Papa, citando a Francisco de Asís, y ya es una manera de hablar, eso de la hermana tierra. Clama por el daño que le provocamos a causa de un modelo insostenible de desarrollo que nos ha llevado, como en Babel, al uso irresponsable y al abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Nos hemos olvidado de que nosotros mismos somos tierra. Somos tierra, somos materia. Luego digo esto porque luego voy a decir que el Hijo de Dios es tierra y es materia. Nosotros, que hemos sido, muchos de nosotros, los que tenemos juventud acumulada, pues hemos sido educados en una espiritualidad que era contraria a lo material. Te decían, no, yo cuando era cura joven, es que tú eres muy materialista. Y dije, no, todo, total, no se puede ser más que materialista. No sin espíritu, pero materia. O sea, el Hijo de Dios es materia, ¿no? Esos dualismos griegos que nos han contaminado tanto, ¿no? Bueno, pues nos hemos olvidado que somos tierra. Hemos crecido como si fuéramos dioses propietarios y dominadores de la tierra y estuviéramos autorizados a expoliarla. Y nuestra oprimida y devastada tierra, pues gime y sufre dolores de parto, como dice Romanos 8:22, está sometida por aquel que la sometió, que dice San Pablo, ¿no? Pero además, quienes participamos, nosotros, ahora voy a hablar de nosotros, los que participamos de la comodidad de un desarrollo y de una calidad de vida que no están al alcance de la mayoría de la población, es decir, quienes vivimos en sociedades ricas, vivimos, reflexionamos y actuamos como si no fuéramos guardianes de nuestros hermanos. Si no fuéramos guardianes. Yo no soy el guardián de mi hermano. Yo no soy el guardián de mi hermano. Nosotros, los europeos, no somos los guardianes de los refugiados de Siria. Nosotros no somos. ¿Quiénes son? Pues no se sabe, algún demiurgo. Y por lo tanto no somos los guardianes de esa millonaria multitud de hombres y mujeres que mueren antes de tiempo y malviven en la casa común. Bueno, pues nos parece que esto... Y por lo tanto, la creación, dirá el Papa, está gimiendo y la tierra y los pobres gritan al unísono misericordia. Este es el doble clamor al que debemos saber escuchar como expresión de los gemidos inefables del Espíritu de Dios por su creación. Esta llamada del Espíritu nos convoca ante los dos mayores retos actuales de la humanidad, dice el Papa, el cuidado de la tierra y la liberación de los pobres. Nada de este mundo nos puede resultar indiferente porque la tierra es nuestra casa y todos sus habitantes y compañeros, hermanos y hermanas nuestras. Nada nos puede resultar indiferente. Y el Papa pues repetirá muchas veces lo de la indiferencia. Bien, que es uno de estos pecados. Bien, seguramente todos los que estamos aquí estamos de acuerdo con esto que yo acabo de decir. Pero ¿sabéis dónde está el problema, en mi opinión? Si tenemos energía espiritual para comprometernos en esas causas. Si tenemos energía espiritual para no ser indiferentes a lo que está pasando en nuestra casa, en la casa común, si lo que está pasando a la tierra y a sus habitantes. Y esa energía espiritual nos hace capaces de poner nuestro granito de arena, el que cada uno de nosotros y cada una de nosotras puede y debe poner. Pero, ¿tenemos energía espiritual? Esta es para mí siempre la gran cuestión, la gran cuestión. Y por eso, y me parece la gran cuestión, ¿por qué? Porque este libro, o esta encíclica, fundamentalmente en su segunda parte, cuando habla de la ecología integral, que como he dicho es un texto precioso, y digo precioso no porque a uno lo deje tranquilo, es mejor leer una novela, pero es precioso porque lo que dice tiene mucha sabiduría humana. Esa segunda parte que tiene que ver con el comportamiento moral, y por lo tanto con el imperativo, debemos, hay que, tenemos que, ese imperativo moral solo
podemos intentar ponerlo en práctica desde un indicativo. Desde la experiencia de que hemos sido agraciados por Dios, por su misericordia, por lo que es estrictamente la fuente de energía espiritual que necesitamos los seres humanos. Y yo voy a referirme a esto, no voy a hablar de las... Al final diré algo, no voy a hablar de las exigencias morales. Bueno, haré alguna referencia. No, sino voy a decir dónde tenemos que alimentar nuestra fe, dónde la tenemos que alimentar. Y cuando he dicho que voy a reflexionar sobre Dios en la creación, pues lo que quiero decir es que voy a reflexionar sobre nuestra fe, sobre nuestra confianza en Dios. Porque es desde ahí, desde donde podemos aprender a confiar mejor en Dios, a confiar más radicalmente en Dios. Bien, ¿por qué? Voy a decir una cosita más antes de entrar ya en materia. ¿Por qué razón la Iglesia, la jerarquía, el magisterio papal ha llegado con retraso a esta cuestión? Pues por distintos motivos. Yo voy a dar 4. Pues uno, hay un motivo ético, porque la Iglesia, el magisterio ha pensado que dedicarse a hablar de la ecología pues iba a distraer de la cuestión social, la cuestión obrera, la cuestión de los pobres, bueno, pues ese discurso de la cuestión social que ha ido girando en el magisterio, en la doctrina social de la Iglesia, pues del tema de la clase obrera y de la opresión del mundo obrero, pues al punto de los pobres, y etc. Esa es la primera razón. La segunda, porque la Iglesia ha tenido miedo que a través de esta... ha tenido un reparo ideológico. Pensaba que a través de la ecología se podía meter como dentro de la Iglesia la izquierda radical como un caballo de Troya, podía ser la ecología pues una especie de caballo de Troya que permitiera que la izquierda más radical entrara a la Iglesia. Utilizar el discurso de la Iglesia, obviamente. La tercera es una razón antropológica, el peligro, el riesgo de que, centrando el discurso sobre la ecología, pues se minusvalora al ser humano y por lo tanto perdiéramos pie en eso que es la visión antropocéntrica del cristianismo, o sea, que en el centro está el ser humano, ¿no? Y por lo tanto que cayéramos en un cierto biocentrismo en la vida, la biología, bueno, estas cosas que, a ver, evidentemente hay mucha gente que piensa así, pero yo estoy hablando cuál es mi olfato sobre por qué tarda la Iglesia en hablar de esto. Y finalmente hay una sospecha teológica, que es la que me parece a mí quizá más contundente, pues es que caer en una nueva versión del panteísmo, ¿no? Es decir, que al final pues el universo no sea más que una emanación de Dios, todo sea divino, no haya diferencias entre el universo y Dios, y ese peligro, pues yo creo que también ha jugado en ese retraso. Bueno, dicho esto, vamos a entrar un poquito en la reflexión sobre el universo, la creación. Dios en la creación. Fijaros que el título de la charla o de la conferencia es Dios en la creación, y no Dios y la creación, o Dios creador, sino Dios presente en la creación. Ese en significa que está presente en la creación. Bien, voy a decir 2 cosas que me permitan, o voy a dar dos datos que me permitan hacer mi primera afirmación. La primera afirmación que voy a hacer es sobre los textos bíblicos que hablan de la creación. Ayer, en el Correo, si habéis leído ayer el Correo, había una entrevista a un novelista sueco, a Jonas Jonsson, que hoy sacaba al mercado otra novela de estas de éxito, y le preguntaban si era ateo, o no era ateo, tal. Y él decía que no podía ser ateo, dado qué es el universo. Y dice él, en la entrevista, dice... Bueno, el problema no es que nosotros somos polvo, sino el problema es este otro. La luz tarda 8 minutos en llegar del Sol a la Tierra, pero tarda 100.000 años en llegar desde aquí, desde la Tierra, hasta el extremo de nuestra galaxia. 100.000 años. Probablemente, dice, nuestra galaxia es una mota de polvo en el universo, en un universo que yo añado en expansión. Por lo tanto, cuando hablamos del universo... Estoy hablando de esto.
de este universo en expansión, y donde solo en nuestra galaxia, pues es decir, la luz que despedimos llega al final de nuestra galaxia, necesita 100.000 años, 100.000. Pero nosotros no somos más que una galaxia. Bueno, yo en esas cosas me pierdo, pero luego digo, esto es la creación, Dios y tal. Bueno, segunda reflexión, o segundo dato. Hoy todas las teorías sobre el origen del universo hablan del Big Bang, de aquella explosión. Eso se produjo hace 13.700 millones de años. 13.700 millones de años. O sea que echen ustedes para atrás. Y la tercera dato, en el que yo no voy a entrar, pero quiero dejarlo claro. A ver, tengo aquí un libro maravilloso de una mujer que se titula Pregunta a las bestias, de Elizabeth Johnson, que es una teóloga americana, que es un diálogo, o es un libro en diálogo con Darwin y todo el tema de la evolución, del evolucionismo, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, evidentemente, doy por supuesto toda la cuestión del evolucionismo, y además doy por supuesto de que no es posible mantener el que la evolución se produce a partir de una pareja. Doy por supuesto, aunque yo no tengo más información que la que da la ciencia, no tengo para esto otra información, pero digo esto porque ha habido toda una época, lo contaba yo esta mañana, de debate teológico, según la cual, pues claro, si la evolución era no de una pareja, sino de más parejas, pues la teología tenía problemas para hablar del pecado original, tal y como lo entendía. Y por lo tanto, como tenía problemas para hablar del pecado original tal y como lo entendía, que es desde una pareja inicial, ese pecado como una mancha se iba transmitiendo de padres a hijos, de padres a hijos hasta nuestros días, pues negaba el hecho de que hubiera más de una pareja, lo cual pues es una de estas cosas que hemos hecho en la Iglesia, pero que está mal, ¿no? Bueno, por lo tanto, primera reflexión, los textos que tenemos en la Escritura, primera página de la Biblia, del Génesis. Hay que decir que la Escritura no es información científica. Hay que dejarlo bien claro, de entrada. O sea, la Biblia no nos da ninguna información científica. Y en la medida en que hemos leído la Biblia como información científica, pues nos hemos equivocado muchísimo, hemos cometido enormes errores y hemos producido algunas víctimas. La jerarquía, pero bueno, vamos a sentirnos todos corresponsables, porque seguramente quien lo ha hecho, seguramente no seguro que lo ha hecho la jerarquía, pero claro, pero forma parte de la condición humana, esto de que a uno le mueven las preguntas, pues no lo tolere, ¿no? Pero no da información científica. Esto es lo que primero que tengo que decir. Lo segundo que quiero decir sobre esos textos que encontramos en la primera página de la Biblia es que esos textos no son el primer dato de revelación bíblica, o dicho de otra manera, la experiencia primigenia que da origen, por lo tanto, a la fe de Israel, no es la experiencia de que Dios es creador, sino de que Dios es liberador. De que Dios es liberador. Y ya voy a decir esto porque tiene repercusiones, ¿no? De que Dios es liberador. Y mucho más tarde, cuando está en el exilio Israel, a partir de la experiencia de que Dios es liberador, llegan a la convicción de que su Dios, Yahvé, es el Dios creador, Y entonces aparecen esas páginas de la Biblia que, como están puestas en la primera página, como están puestas en el primer libro y en la primera página, pues nos puede llevar, si no somos mínimamente críticos, a creer que lo primero que se escribió fue eso y que a partir de ahí nace todo lo demás. Pues no. Lo primero es la experiencia de salvación de Dios. Esto es lo primero. Y después viene la experiencia de la creación, la experiencia del pecado original o de los pecados primeros, que no son solo el de Adán y Eva, sino el de Caín, el de Babel, que, como he dicho, que ha tenido tanta importancia en nuestra formación religiosa. Pero voy a decir una cosa que cuando yo la estudié allá por el año 66 me dejó un poco así sorprendido. Los profetas no conocían el texto del pecado original. Ese texto de Adán y Eva y de la manzana no lo conocieron los profetas. Ni Isaías, ni Jeremías, no lo conocieron. Y de ese texto no habló Jesús de Nazaret nunca. Nunca.
¿Por qué digo esto? Porque de ese texto nos han hablado a todos nosotros, no os quiero ni contar, los que tenemos juventud acumulada, y podemos contarlo. Pues nos han hablado de eso, bueno, parecía que lo que más hay, bueno, todo empezó con una manzana. Bueno, entonces, insisto en esto porque es que me parece importante desmontar esta cuestión. Por lo tanto, primera conclusión que quiero decir, cuando hablamos de Dios en la creación, o hablamos del Dios creador, tenemos que entender la creación como el primer paso de la salvación. Como el primer paso de la salvación. O dicho de otra manera, luego voy a decir en qué consiste esto, la creación es la condición de posibilidad de que Dios pueda salvar. Y por lo tanto, la condición de posibilidad de que su Hijo se pueda encarnar. Y ahora desmontaré otro malentendido. No es que Dios crea, le sale mal, y luego para perdonarnos decide encarnar a su Hijo y manda a su Hijo a la tierra. No es así, sino que es desde toda la eternidad que está prevista la encarnación. Bueno, y ahora con mis imágenes, para bajar un poquito así el pistón teológico, yo suelo decir, ¿qué idea hemos tenido nosotros de estas cosas? Pues hemos tenido la idea de que Jesús era una especie de fontanero divino. Es decir, entre Dios y la humanidad había un graceoducto, o sea, algo que conducía a la gracia, la gracia. El pecado rompe el conducto de la gracia, el graceoducto, y ahora Dios, que es bueno, envía a su Hijo a repararlo. Y ya si me animáis mucho, ¿y cómo lo repara? Pues muriendo en la cruz, pagando. No había seguros integrales en la época, y entonces tiene que pagar por nosotros este asunto, ¿no? Bueno, esa imagen que tenemos aquí metida, hay que desecharla para entender a Dios en la creación. Insisto en esto. No hay dos momentos. Nosotros no somos los culpables de pensar esto, porque durante toda la Edad Media los grandes teólogos pensaban esto que estoy diciendo. Santo Tomás pensaba esto. Bueno, no del graceoducto, que es una gracieta mía, sino en eso de que a Dios le salió mal la salvación y mandó a su Hijo a resolver el tema. Había un teólogo, en cambio, un franciscano, Escoto, que pensaba lo contrario. Pero era el único que pensaba esto. Hoy todos los planteamientos de la teología actual, evidentemente, están a favor de Escoto y en contra de la otra posición. Y por citarle nuevamente a Moltmann, pues tengo que decir que el pecado no es el motivo de la encarnación. El motivo de la encarnación no es el pecado. Lo que es fruto del pecado es no tener dónde nacer, no tener dónde morir y morir crucificado, y no tener dónde reclinar la cabeza. Por lo tanto, el proyecto de salvación de Dios no está motivado por el pecado humano, ni por el deseo que Dios haya tenido de que le satisfaga la humanidad porque ha pecado y la ha ofendido, sino por amor, por puro amor. Y el pecado de los seres humanos no altera la voluntad de Dios, no la altera. Dios no retira su mirada benevolente y su decisión de que la humanidad participe de la salvación, como voy a decir enseguida, sino que lo único que hace es soportar el que los seres humanos le cambiemos los caminos históricos por donde esa salvación va a transcurrir o va a recorrer. Y por lo tanto, Dios no tenía previsto que su Hijo muriera en una cruz, pero si lo crucificamos, lo acepta, se deja arrebatar al Hijo. Pero bueno, ahora yo no voy a hablar de eso, porque eso está en la parte de la cristología, pero quiero decir esto porque si no, no vamos a entender del todo lo que yo quiero plantear aquí esta tarde. Bien, dicho esto, por lo tanto, ¿qué son los textos bíblicos de la creación? Pues son el resultado de un diálogo que tiene la fe de Israel con las cosmogonías, con las visiones de los orígenes de los cultos religiosos de Egipto y Babilonia. Y de ese diálogo se puede encontrar en la Biblia, podemos sacar estas conclusiones. Primero, el mundo no ha nacido entre una lucha de dioses buenos y malos, tampoco
nace de una materia prima, sino que el que Dios ha creado el mundo, y la Biblia utiliza un término bará para hablar de creación, que solo lo aplica a Dios, no hay, por lo tanto, ningún otro tipo de creación en el mundo o en el universo comparable al de Dios. Que Dios crea el mundo pone de manifiesto que el mundo no es divino, que el mundo no es emanación de Dios, y por tanto no es una manifestación de Dios en la historia, sino que el mundo es el resultado, el universo, es el resultado de una decisión voluntaria, libre y amistosa de Dios, o bondadosa o amorosa de Dios. Dios crea voluntariamente, libremente y amorosamente. No necesita crear el universo para ser Dios. No necesita crear el universo para ser Dios. Y por lo tanto, no es que es un rey que necesita crear súbditos. No necesita. Él vive, él en sí mismo tiene la plenitud de la vida, y si queréis, de la felicidad y de la gloria. Y por lo tanto no necesita. Crea libremente, voluntariamente y bondadosamente, amistosamente o amorosamente. Es decir, no crea libremente para divertirse. Y pondré otro de mis ejemplos. Cuando hago guardia, porque le sustituyo a mi párroco que se va de vacaciones, siempre hay alguien que viene a casarse, o puede venir una pareja que viene a casarse, y se sientan ahí a la mesa y yo pregunto, ¿y por qué os casáis por la iglesia? Entonces se mira entre ellos, ponen cara de póker, y entonces va el menos tímido dice, porque algo habrá. Y yo contesto, ¿y si es malo? A ver, si esto es un gran Nintendo que se ha montado Dios para divertirse porque se aburría, y entonces juega con nosotros como juega la gente con los muñequitos. A ver, cuando decimos que ha creado, queremos decir que ha creado voluntaria, libre y amistosamente. Los seres humanos o el universo no es eterno, pero es contingente, pero es una buena obra en la que Dios se complace. Esa insistencia en que es una buena obra en la que Dios se complace. Bueno, por lo tanto, es una obra exclusivamente de Dios, que como he dicho no tiene parangón, y es inimaginable, lo cual no quiere decir que no nos podamos acercar a esa idea, y la teología ha utilizado la fórmula de creación de la nada, ¿no? De la creación de la nada. Bueno. Dios, y por lo tanto, que Dios crea por amor es la expresión de su omnipotencia. Y a mí esto me parece otra de esas cuestiones fundamentales. Dios no crea porque tiene poder, sino porque tiene amor, porque ama. Y crea para que participe del amor de Dios, la gente, para que participe de su vida. Y por lo tanto, es el amor el que crea. Y lo cual nos está dando ya una pista, por lo que voy a decir enseguida. Si estamos creados a imagen y semejanza de Dios, nuestra relación con el mundo no podrá ser de poder, sino de amor. Bueno, y ahora voy a decir, pues sí, Dios crea al hombre como imagen suya en la tierra, como imagen suya en la tierra, y también lo crea. Y Dios quiere reconocerse en su obra. Los hombres y las mujeres son el espejo en el que Dios contempla su propia faz, son el otro que se asemeja a Dios. Y por lo tanto, por un lado somos naturaleza, criatura como la naturaleza, y por otro lado somos imágenes de Dios, criatura e imagen de Dios. Esta es la dialéctica, ¿no? Y por lo tanto, nos asemejamos a Dios. Luego ya entraré un poquito más en esto, pero voy a leer un texto que a mí me parece al menos sugerente. ¿Qué significa que somos creados por Dios? Dice Moltmann, como la última criatura antes del sábado, antes del séptimo día que Dios descansó, el hombre y la mujer encarna en sí a todas las restantes criaturas. El complejo sistema hombre, que lo que somos, el complejo sistema mujer, lo que somos, contiene en sí todos los sistemas más sencillos de la evolución de la vida, porque el hombre ha sido estructurado
y producido con ellos. Desde esta perspectiva, esos sistemas están presentes en el hombre, al igual que él depende de ellos. Es decir, los sistemas del mundo están presentes en nosotros y nosotros dependemos de ellos. Y por lo tanto el hombre es imagen del mundo. Los seres humanos somos imagen del mundo. Somos mundo, somos tierra, somos un microcosmos que representa al macrocosmos. ¿Y dónde lo representa? Ante Dios, ante Dios. Somos el único sujeto en el universo que sepamos, como hay tantas galaxias, vaya usted a saber, pero de momento lo que sabemos es esto, que somos, por lo menos en nuestra galaxia, somos el único sujeto capaz de representar a Dios ante todas las criaturas, porque somos capaces de relacionarnos con Dios, ¿eh? No solamente de reflejar a Dios, sino relacionarnos con Él. Y entendidos como tales, los hombres somos, y me gusta mucho esta frase, estas dos cosas que voy a leer, porque me parece sugerente. Los hombres, entendidos así, como imágenes del mundo, ante Dios, los hombres y las mujeres somos criaturas sacerdotales ante Dios. Seres eucarísticos, es decir, hombres y mujeres que interceden ante Dios en favor de la comunión de la creación, de que la creación sea una comunión, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de ser. Y entendidos como imágenes de Dios, los hombres y las mujeres representan al mismo tiempo a Dios en la comunión de la creación, lo representan, somos sus representantes ante Dios. Representamos su gloria, que es que la realidad viva, que no solamente que los hombres vivamos, sino que el universo viva. Y su voluntad es que el universo llegue a ser todo en Dios, todo en todos. Lo diré un poco más adelante. E intercedemos en favor de Dios ante la comunidad de la creación. ¿Qué es interceder en favor de Dios? Pues cuidar la casa común de Dios. El universo es la casa de Dios. En ese sentido, somos los lugartenientes de Dios. No para hacer con la tierra lo que queramos, sino para cuidarla. Bien, la imagen... ¿Cuál es la imagen de este Dios del que estoy hablando? Pues es un Dios condescendiente, ha decidido compartir su vida en plenitud, sin ninguna necesidad, con seres que no son Dios. Es la máxima condescendencia posible, con seres que no son Dios. Y lo que ha decidido es compartir su destino y su vida y su proyecto. Y al condescender así se ha autolimitado. ¿Por qué? Porque ya su vida no depende solo de sí mismo. Su felicidad no depende de sí mismo, sino que, como dice una teoría de la cábala judía del Finzul, Dios se repliega en sí mismo para dejar espacio al otro, al distinto de sí. Eso es lo divino, por lo visto. Dejar espacio al otro, al diferente, al que no es Dios, al que no es, voy a yo enseguida esa complicación, al que no es europeo, al que no es varón, al que no es blanco, al que no es católico. Eso es lo divino, eso es lo divino. Se autolimita. Antes me preguntaba, para la revista diocesana y tal, ¿y cómo está el mundo tan mal? Y yo, pues hombre, porque Dios ha decidido bailar con una partener que no se deja llevar. Si habéis bailado alguna vez, lo peor que te puede pasar es que quieras bailar con alguien que no se deja llevar, o que no te dejas o que no sepas llevar, lo que quieras. Pero en este caso parece que el que lleva la batuta es Dios y bailamos mal con él. No, si entendemos nuestra relación en la creación como una danza, pues la verdad es que no hay armonía posible, autolimitación. Y finalmente, no solamente es un Dios que se autolimita, sino se anonada. ¿Y por qué se anonada? Pues porque como somos corresponsables con Dios del cuidado de la casa común, y como la casa común no la cuidamos, pues Dios sufre y se le niega su condición paterna, su condición de creador, todas estas cosas que decimos o que deberíamos decir a propósito de la creación. Bueno, esto sería
una lectura más bíblica, vinculada a los textos del Primer Testamento, del Antiguo Testamento. Pero a esta lectura le vamos a añadir una lectura, vamos a decirlo así, cristiana, propia del cristianismo. Y una lectura cristiana del Dios creador, o del Dios en la creación, es la lectura no de un Dios que es una especie de sujeto absoluto, sino es la idea, es la mirada de un Dios que es comunión, que es relación, que es trinitario, que decimos en ese lenguaje a veces tan extraño de los teólogos, ¿no? Y por lo tanto, la creación, en mi opinión, y el Dios en la creación la tenemos que leer tanto desde la clave cristológica, desde Jesucristo, desde Jesús, como desde la clave del Espíritu de Dios y del Espíritu de Jesús, la clave neumatológica. Anuncio que nosotros estamos más acostumbrados a leer esa cuestión desde la clave de Jesucristo y muy poco acostumbrados a leerla desde la clave neumatológica. ¿Por qué? Pues por los déficits de la comprensión de la fe que tiene fundamentalmente la tradición occidental del cristianismo, que es una tradición que prácticamente ha orillado al Espíritu Santo, en contra o de distinta manera, o al contrario, de la tradición oriental, para la que la clave del espíritu o del neuma pues es una clave radical, importantísima, la principal, ¿no? Nosotros somos cristocéntricos y la patología de nuestro cristocentrismo es, en el lenguaje, en la jerga teológica, el cristomonismo, únicamente Cristo, y nos olvidamos del espíritu. Algo que nos pasa bastante en la espiritualidad. Sacamos al espíritu a pasear en Pentecostés, se nos olvida a la semana siguiente. Y ya no volvemos, ya no sabemos qué hacer con él. Bueno, entonces, ¿cuál es la contemplación o cuál es la mirada sobre la creación que se puede hacer desde la visión cristiana, trinitaria, desde el Dios comunión? En primer lugar, hay una visión, como digo, cristológica, que es la encarnación profunda de Dios. Eso que Rahner llama la encarnación profunda de Dios. En los textos los textos paulinos, fundamentalmente, en primer lugar, Jesucristo aparece como primogénito de la creación. Y por lo tanto, Pablo insiste en que desde el primer momento de la creación, todo ha sido creado en función de Cristo, mediante Jesucristo. Y por lo tanto, todo ha sido puesto en marcha para que la encarnación del Hijo sea posible en Jesús de Nazaret y para que esta encarnación suponga la asunción por parte de Dios de la realidad creada. Es decir, Dios no va a salvar desde fuera, sino desde dentro. Y por lo tanto, si Dios quiere salvar la creación, se tiene que hacer creación para salvarla. Y ese será, ahora no voy a entrar en eso, pero todo el debate cristológico de los primeros siglos de la Iglesia es ese. Es decir, para que en Jesús de Nazaret haya salvación, el Hijo se ha tenido que encarnar y hacerse hombre verdaderamente, y no aparentemente, no aparentemente, sino tiene que ser realmente un hombre. Nosotros ahora, desde el lenguaje de la creación, tenemos que decir que Jesús no solamente es primogénito personal de los seres humanos, todos los seres humanos reproducimos la imagen del Hijo y somos hermanos de Jesús, sino que ese concepto de primogénito tiene también un sentido cósmico. Colosenses 15:20. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, pues por él fue creado todo en el cielo y en la tierra, lo visible, lo invisible, las majestades, los señoríos, las autoridades, las potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo tiene en él su consistencia. Todo. Por lo tanto, toda la realidad está impregnada de Cristo, del Hijo de Dios. El Hijo de Dios. ¿Y
¿Cuáles son las características del Hijo de Dios? Pues tenemos que ir a Jesús de Nazaret para verla, su capacidad de relación, de donación, de entrega, de servicio, etc. Bueno, ¿qué es lo que quiero subrayar en este momento? Bueno, en segundo lugar, no solamente es el primogénito, sino que es recapitulación y plenitud de la creación. Efesios 1, 3, 14. Lo podéis encontrar allí. Es la plenitud, la recapitulación de todo lo creado se recapitula en Cristo, y nosotros solemos decir en la Pascua, Jesús es el alfa, el principio, y es el omega, es el primogénito, pero también es el recapitulador de toda la creación y de toda la humanidad, porque toda la creación está esperando a que Dios llegue a ser todo en todos. 1 Corintios, capítulo 15 y 28. A ver, a mí esto me parece importante recogerlo, ¿no? Esto es consecuencia radical de la encarnación profunda de Dios. Es decir, al misterio de Dios por la encarnación, como he dicho antes, le pertenece intrínsecamente no solamente un judío, un Galileo del siglo I, un ser humano, que pertenece intrínsecamente al misterio de Dios. No se podrá confundir la divinidad con la humanidad de Jesús, pero no se puede separar. Y por lo tanto, ante el que doblamos la rodilla, es ante un ser humano. Pues bien, hay que añadir algo más, es que al misterio de Dios pertenece intrínsecamente la materia, la tierra entendida como universo. Jesús es un ser humano de una realidad material, y por tanto le pertenece intrínsecamente la materia. Dice Rahner es el teólogo católico más importante del siglo XX, por si alguno no lo sabe, y dice en concreto, la afirmación de la encarnación de Dios, ¿cuál es la afirmación de la encarnación de Dios? Que Dios deviene material, que Dios llega a ser material. Es la afirmación más básica de la cristología, que Dios llega a ser material. Por eso he dicho yo antes que yo soy materialista, claro. Si Dios ha llegado a ser material. Enseguida voy a hablar del espíritu, pero el espíritu no es lo gaseoso, no es lo no material. Esa es una concepción griega del espíritu, pero no el concepto bíblico y cristiano del espíritu es ese. Bueno, entonces, Dios deviene material. Es la afirmación más básica de la cristología, dice Rahner. O sea, lo material pertenece intrínsecamente a Dios. Es decir, lo que Él ha creado, lo que no era Dios, ha pasado a formar parte intrínseca del misterio de Dios. Y por lo tanto, la creación le ha afectado a Dios. No le ha dejado impasible el ademán. Bueno, entonces, ya sé yo, de aquí salen un montón de preguntas. Entonces, ¿cuál es la impasibilidad de Dios? Si Dios era impasible, pero dejó de serlo, por amor. Y por lo tanto, le afecta, le cambia internamente. Siendo el mismo, no es el mismo. Y voy a leer un texto de Juan Pablo II, porque me parece que repite esto mismo, lo dice desde su magisterio, ¿no? La encarnación de Dios Hijo significa asumir la unidad con Dios, no solo desde la naturaleza humana, sino asumir también en ella, en cierto modo, todo lo que es carne, toda la humanidad, todo el mundo visible y material. La encarnación, por tanto, tiene también un significado cósmico y una dimensión cósmica. Bien, el Espíritu, Jesucristo como primogénito y recapitulador de la creación. Segunda reflexión, ahora voy a tomar el Espíritu. El Espíritu, lo acabo de decir, en la tradición judeocristiana no es lo contrario a material. Esa es una cuestión griega. Para los griegos es espíritu aquello que no es material, lo contrario. En la tradición judeocristiana el espíritu es aquel principio, el espíritu de Yahvé, es aquel principio que hay en Yahvé, que es representado, por ejemplo, por el aliento de Dios, de Yahvé, que es capaz de insuflar vida a la realidad, a toda la realidad. Es decir, Dios sopla para dar vida y para vivir. Él sopla, así aparece en esa imagen de Dios soplando. Nosotros para vivir tenemos que chupar. Y si no, nos morimos.
Y Dios, para vivir, tiene que soplar, tiene que dar su aliento. Y ese aliento de Dios produce vida, el aire de Dios produce vida. Y por lo tanto, el Espíritu aparecerá en ese Dios en la creación, pues el Espíritu es el poder de Dios en la creación, ese es el Espíritu. Es la fuerza del Padre con la que el Padre creó el mundo en el principio, puso en marcha el mundo en el principio a través del Hijo, y es también la fuerza que conserva ese mundo contra la nada aniquiladora, y por lo tanto el Espíritu es el que realiza la creación continua del universo. El universo existe porque por medio del Espíritu Dios lo mantiene en la existencia, misteriosa, pero realmente, eso es lo que creemos. Es decir, creemos, lo voy a decir de una manera más simbólica, cuando decimos, primero voy a citar a San Pablo, cuando San Pablo dice que en Dios vivimos, existimos y nos movemos, en los Hechos de los Apóstoles, y que Dios no está tan lejos de nosotros porque vivimos en Él, porque somos de su raza, está diciendo que la existencia del universo está sostenida por el Espíritu de Dios, de tal manera que si Dios retirara su espíritu, su aliento, su fuerza vital, pues el universo perecería exactamente igual, que dice algún salmo por ahí, si yo te quito mi aliento, pues te secarás. Bien, entonces el espíritu es el medio por medio del cual Dios sostiene el universo en la creación, y por lo tanto, porque el espíritu sostiene a Dios en la creación, la creación en Dios, pues podemos decir también, cuando decimos, estamos en buenas manos, el mundo está en buenas manos, y usamos un lenguaje de Ireneo, ¿no? Ireneo dice que con un antropomorfismo pues muy elemental, pues dice que Dios tiene dos manos desde la que sostiene la creación, que es el Espíritu y el Hijo, ¿no? Bueno, pues son los dos principios de comunicación de Dios que permiten el sostenimiento de esa creación. Y evidentemente, pues ese espíritu que sostiene la realidad, pues también lo dirá, pues como he dicho antes, el anonadamiento, padece pues de los destrozos de este mundo, sufre el espíritu el destrozo de la realidad ecológica, hoy del mundo de la ecología, la crisis, etcétera, ¿no? La revelación de Cristo y la experiencia del Espíritu han dado una configuración específica a la doctrina cristiana de la creación. O sea, esto es lo específico del cristianismo. Nosotros, antes de seguir con esto, voy a volver a un imaginario que me gusta mucho desmontarlo. Nosotros tendemos, cuando hablamos de creación, a imaginarnos que Dios creó y dejó esto en marcha, que se volvió a su palacio y desde un mirador celeste que tiene, contempla lo que aquí abajo pasa, pero Él está fuera de la creación. Ese es el imaginario más habitual en nuestras cabezas, nos imaginamos así el asunto. Luego Dios nos vigila o nos mira con amor, ya depende del predicador. Cuando yo era chico, niño y joven, vigilaba muy mal. Bueno, vigilaba aquel ojo del triángulo famoso que nos veía hasta los tuétanos y, claro, nos cazaba de todas. Luego cambió esto y nos mira benevolentemente, pero tenemos que cambiar la imagen. Nosotros vivimos en Dios. La creación está en Dios, sostenida en Dios mismo. Esto es lo de los Hechos de los Apóstoles que he dicho antes, ¿no? Y por lo tanto, hay una... Y está en Dios, ¿qué significa? Está crísticamente configurada, es decir, tiene las cualidades y las calidades de Cristo. ¿Y cuáles son las calidades y cualidades de Cristo? Las de Jesús de Nazaret, insisto en esto, las de Jesús de Nazaret. Para saber quién es el Hijo, tenemos que ir. ¿Qué significa ser hijo y qué significa ser hermano? Tenemos que ir a Jesús. Y tenemos la vida de Dios que nos llega a través del Espíritu. El que envía al Hijo y al Espíritu es el Creador, que es el Padre. Él envía al Hijo y al Espíritu, son los dos envíos, las dos misiones del Padre. El que aúna al mundo bajo la soberanía liberadora y lo redime es el Hijo. El Hijo une al mundo, lo une
pues bajo su proyecto de liberación, de fraternidad, bajo su perdón, el perdón que ha dividido a la humanidad. El que vivifica al mundo y le permite participar en la vida eterna de Dios es la fuerza del Creador, que es el Espíritu. Vivir la vida de Dios. A ver, el mundo está habitado por Dios. Cada ser humano está habitado por Dios. ¿Os acordáis la novela aquella, La mujer habitada? Está habitado por Dios. Y es, o sea, la vida de Dios en nuestro interior, la fuerza de Dios en nuestro interior. Y volveré a una de esas imágenes mías que me gustan para entender esto. Nosotros solemos decir en las conversaciones habituales, solemos decir, no, fulano tiene el aire de su abuela o de su madre. La creación, cuando vive o cuando trata de buscar pues, relaciones armoniosas, o los seres humanos, cuando tratamos de vivir comunionalmente o fraternalmente, tenemos el aire de Dios. Tenemos el aire de Dios. Es decir, tenemos la vida del Espíritu que nos vivifica para vivir pues, la fraternidad, para construir la comunión universal, para alcanzar la gloria de Dios, el sábado eterno, como dice Molman. La creación existe en el Espíritu, sin Espíritu, ya lo he dicho hace un momento, está impregnada mediante el Hijo, es decir, tiene el color, nos recuerda al estilo de Jesús, o tiene la vocación de recordarnos al estilo de Jesús, y es creada por el Padre. Pues, la creación es de Dios, mediante Dios y en Dios. Eso es la creación, es de Dios, pero es mediante Dios, mediante Jesucristo, y es en Dios. Bueno, esto, y bueno, diré una cosa más y termino. El Papa en la encíclica habla bastantes veces de lo relacional, ¿no? Todo está conectado, la estructura relacional de la realidad. Y eso el Papa lo dice muchas veces, y yo además creo que es verdad, pero eso responde, en primer lugar, a que la realidad de la creación y el universo y los seres humanos somos reflejos de un Dios que es relación. Y por tanto, en esa relacionalidad que hay en el universo, y esta mañana lo hablaba, pero ahora no voy a detenerme en este momento en esto porque quiero terminar ya, que estoy hablando una hora. A ver, hoy los descubrimientos de la física, los nuevos planteamientos de la física han puesto de manifiesto que las entidades, las más pequeñas, las más microscópicas de todas, están constituidas por relaciones, ¿no? A nosotros pensar la realidad como relación nos cuesta mucho porque estamos habituados a pensar la realidad como individuos, como sujetos conscientes, ¿eh? Y creemos, y siempre entendemos que la relación es lo posterior o lo siguiente. Pero la física cuántica, yo de esto no sé, pero lo que lees parece que descubre que cualquier entidad está constituida por relaciones, y por tanto que no existen sujetos independientes o elementos independientes que luego se relacionan. Cuando el Papa recuerda la estructura relacional de la realidad, cuando pide una espiritualidad de la solidaridad global, lo dice porque cree que la realidad es así, relacional, ¿no? Es relacional. Pero además porque cree que esa relacionalidad de la realidad no es más que un reflejo del carácter relacional del Dios de la tradición cristiana, que es un Dios trinitario, es un Dios que es comunión, que son relaciones, ¿no? Y en esa razón, por ese motivo, la realidad puede reflejar el misterio de Dios y podemos captar ese misterio de Dios en la realidad y por tanto podemos convertir la realidad en una alabanza y en una manifestación o en un reflejo del misterio de Dios. Y eso significa que la creación tiene la impronta de Dios. Eso sí, a veces nosotros buscamos otros elementos para hablar de Dios y para que la naturaleza, la realidad, el universo, los seres humanos
sean el reflejo de Dios. Y se nos olvida esto que acabo de decir, que es lo relacional, ¿no? Somos seres relacionales, estamos conectados unos con otros y también con las otras realidades del universo. Y por eso, cuando no cuidamos esas relaciones de reciprocidad, que dice el Papa, pues rompemos la comunión. Cuando rompemos la comunión, ofendemos a Dios, y lo ofendemos no porque transgredimos una norma o una ley, sino porque no le dejamos ser creador. No le dejamos que continúe creando, y que continúe creando comunión, que continúe creando relación, que continúe creando pues realidades vivificadoras, ¿no? Que crezca la vida, que cunda la vida y que cunda la fraternidad entre los seres humanos. Bueno, hasta aquí. Y luego ya, si hay preguntas, contestaré. Pues muchas gracias, Javier. Yo creo que nos ha dejado como muchas cosas abiertas y grandes retos también a la hora de ver cómo es nuestra vivencia, nuestra formulación de ese Dios en el que creemos y en el que vivimos y estamos, ¿no? Así dejamos ahora un ratito pues para compartir, preguntar, comentar algo que nos os ha sugerido pues la intervención de Javier, alguna duda. Levantáis la mano y yo os paso el micrófono para que se nos oiga bien. A ver, ¿alguna...? No. Por aquí no había visto, perdón. Yo no entiendo varias cosas, pero voy a decir una. Esto de la autolimitación de Dios, si es una plenitud y en sí está todo, cuando, dices tú, llega un momento para encarnarse y tal, se autolimita, pues me parece que no es posible autolimitarse. Porque Él no tiene... El límite es nuestro. A ver, voy a explicaros un poquito, porque a mí me parece en cambio una imagen muy rica. La autolimitación de Dios es expresión del amor de Dios. A ver, cuando hablamos de Dios, de entrada suponemos que es alguien que es autosuficiente. O sea, que se basta a sí mismo para ser feliz. Voy a usar palabras que todos entendemos. Que se basta a sí mismo para ser feliz. Pero ahora, y siempre con ese cuidado que hay que tener al hablar, pero hay un día en que Dios decidió que solo sería feliz incorporando a su felicidad a una realidad que no era Dios. Y en esa realidad que no era Dios, puso a unos elementos que eran seres libres como Él. Bueno, por lo tanto, de alguna manera tenemos que hablar siempre, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir? Que Dios ha autolimitado su felicidad, porque depende de otros para ser feliz. Depende, es decir, si Dios ha decidido, voy a decirlo de esta manera, Dios era, según la doctrina cristiana, era padre de un unigénito, del hijo, unigénito, le decimos. Pero un día decidió que su hijo fuese primogénito. Y por lo tanto que hubiera una infinidad de hombres y mujeres semejantes a Dios y a su Hijo, que participaran de esa felicidad. ¿No? Digo, pregunto. ¿No es así? Es decir, a ver, vamos a ver. A nosotros no se nos ha creado para que vayamos a un espacio diferente al que estamos, sino se nos ha creado para que participemos de la vida de Dios. Pero esa vida de Dios no necesitaba de nosotros, para nada. Pero ahora sí necesita, porque ha decidido compartir con nosotros su felicidad. A eso llamo yo condescender y autolimitarse. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque eso al final le lleva al anonadamiento. ¿Por qué? Porque nosotros y nosotras no le dejamos a Dios ser Padre.
Y no le dejamos cada vez que destruimos la fraternidad. Nosotros podemos rezar el Padre Nuestro todos los días, pero cuando decimos que Dios es Padre Nuestro, que estás en el cielo, entendemos que es el Padre de toda la humanidad, ¿no? Pero cuando decimos el pan nuestro de cada día, no entendemos que ese pan nuestro es de toda la humanidad. Y si lo entendiéramos, pues algunas veces nos pondríamos a temblar. Y por lo tanto, ese nuestro es una vez sociológico y otros no. Entonces, a ver, esa es la cuestión, porque Dios no necesita ser padre de la humanidad voy a decirlo así, para ser feliz, para vivir en su gloria, para que su vida sea plena. Nosotros podemos decir, no, yo me casé y tuve hijos porque quería tener una experiencia de plenitud. Dios no necesitaba. Dios no necesitaba. Nosotros sí necesitamos casarnos o que nos amen o que encontrarnos con otro, yo qué sé. O comprar una casa en otro lado para ser felices. Dios no necesitaba. Se bastaba a sí mismo. Pero si yo incorporo a otros libremente a mi felicidad y de su felicidad depende también la mía, me estoy autolimitando. Si yo comparto, voy a poner un ejemplo analógico, si yo mañana comparto mi pensión con otro, me autolimito mi pensión. Porque además el otro va a hacer lo que quiera con la pensión. No es que va a decir, bueno, comparto la pensión, pero el que decide la economía soy yo. No, la comparto y ahora agárrate. Bueno, algo de eso es lo que yo quiero decir con esas palabras que siempre, que siempre son balbuceos sobre Dios, pero que a mí al menos me cambian la imagen del Dios que impasible y sin que nada le afecte, sin que nada se juegue, toma la decisión de crear y de salvar. Y lo hace desde fuera. Porque, insisto, la salvación es participar de la vida de Dios. Es de la gloria de Dios. Esto es la salvación. Este es el contenido primigenio de la salvación. Luego, la salvación tendrá dimensiones de perdón de los pecados, pero eso es porque hemos pecado. Pero Dios no crea. Dios crea para que participemos de su vida, para que participemos de su felicidad, si os parece bien este lenguaje. Podemos decir de su gloria, que es un lenguaje teológico, pero de su vida. Para eso crea. O sea, crea para que participemos de algo inalcanzable, que no merecemos, inalcanzable. Y por eso somos seres finitos, capaces de lo infinito, capaces de acceder. Queremos ser como Dios, es claro, es que Dios nos ha sembrado el ser como Dios, otra cosa es que nos equivoquemos los caminos. Y entonces Dios lo hace eso, pues he dicho lo de autolimitación, porque es su expresión de su amor. Insisto en esto. Por ahí al fondo. Mira qué bien. Una cuestión, ¿por qué si vivimos en Dios, eso es una experiencia, es experiencial? ¿Por qué la Iglesia ha perdido el camino de la experiencia, se ha vuelto, como quien dice, leuleia y teologal? Yo creo que es una de las causas de la crisis del cristianismo. Y no nos ha metido en el camino, en el único de la experiencia, es el vivir en Dios, pero que tiene que ser eso absolutamente experiencia, no teología. A ver, primero la teología siempre es un acto segundo y no se podría hablar de lo que yo he hablado si no hubiera habido hombres y mujeres que han tenido esa experiencia. Por lo tanto, la teología siempre es una reflexión sobre la experiencia y sobre la fe. Segundo, ¿por qué la Iglesia? Pues las razones son múltiples y variadas. Yo tengo mis propias hipótesis. Una hipótesis porque hemos sido muy racionalistas en la fe. Hemos creído que tener fe era tener doctrina. Es que tiene doctrina. Segundo, porque la Iglesia, por razones estratégicas equivocadas, pero razones estratégicas, cambió la pastoral de la confianza por la pastoral del temor. Al acabar el primer milenio,
al caer en cuenta de que había mucha gente que oficialmente era católica o cristiana, pero que en la práctica seguía dando culto a los dioses familiares, entonces cambió la estrategia y puso en marcha lo que se ha llamado la pastoral del temor, sobre la cual hay una tesis doctoral hecha por un historiador francés de Limoux muy importante, y que es así, y que explica lo que nosotros hemos vivido hasta el concilio, ¿no? Porque la pastoral del temor dura hasta ayer por la tarde, ¿eh? Bueno, entonces el temor ha sido esto, eso explica pues, tantas cosas que aprendimos, que mal aprendimos, bueno, y en lugar de la pastoral de la confianza, ¿eh? Bueno, tercer argumento, yo creo que la Iglesia está más preocupada la jerarquía sigue estando más preocupada por la moral y por lo tanto por el imperativo que por el indicativo y por lo tanto por la experiencia de la cercanía de Dios. Hay más preocupación sobre el indicativo, sobre lo que es esto que yo he hablado hoy. Se dedican 4 líneas y luego 40 páginas a lo que hay que hacer, a lo que debemos hacer, y siempre estamos... A ver, la moral cristiana es impracticable, lo voy a decir así para que nos aclaremos, luego todavía tengo un argumento más, ¿eh? La moral cristiana es impracticable. La única posibilidad de que hay que de uno de enfrentarse con la moral cristiana, que es la moral del seguimiento de Jesús, es desde la experiencia y desde la mística de la cotidianidad de la que hablaba Rahner, que es la experiencia del encuentro con Dios y de la energía espiritual que nace de esa experiencia del Espíritu, de Dios, o de Dios, bueno, lo que queramos decirlo ahora, la fórmula. Es la única manera. Seguramente, no para alcanzar la meta, sino para reconocernos que tenemos que volver a empezar y que tenemos que pedir perdón a Dios y que Dios nos reconcilie y que podemos empezar de nuevo, ¿no? Pero cuando no se habla de mística y no se habla de esta energía espiritual, al final se ofrecen lo que yo he llamado seguros integrales. ¿Y qué son los seguros integrales? Las 3 Ave Marías por la noche, el escapulario, los primeros viernes. Eso que garantiza la salvación, es decir, que vas al cielo cuando te mueras, porque te va a llegar un confesor que te va a perdonar los pecados. Punto. Así nos educaron. Y eso hay que romper. Y finalmente, la Iglesia no ha insistido tanto en esa cuestión porque ha vivido durante siglos, hasta ayer por la tarde, en un sistema en el que era relativamente fácil el sentimiento religioso, una sociedad no secularizada, etc. Y ese sentimiento religioso, pues en Occidente, por decisión de los reyes y de los señores, se les aplicaba una doctrina, que era la doctrina cristiana, que no entendíamos, una moral, que era la cristiana, que era impracticable, y para eso estaban los seguros integrales, y una liturgia que era infumable, en latín y tal. Bueno, pero algo había que... Es decir, uno tenía un sentimiento religioso y se apoyaba en ese esquema, ¿no? O en el culto, en la moral y en la doctrina, que son elementos fundamentales de cualquier religión. ¿Qué ha pasado? Pues que el sentimiento religioso se ha hecho mucho más complicado en este tiempo. Es decir, la gente ha ido ayer a San Blas, pero ya no sabe para qué va San Blas. O sea, es una especie de... lo mismo que hacen carnaval y tal. Pero carnaval, ¿qué? Pues es igual que las gaupasas de todos los días, pues ahora entre semana. Pero, hombre, porque los que hacían carnaval de verdad es los que luego, durante 40 días, no iban a comer carne. Eso sí, claro, eso se hacía carnaval. Esos días se reían de los curas, que les imponían. Los curas con el gobernador civil, que era el que prohibía bailar en la casilla, ir al cine, claro. Entonces claro, llegaba la carnaval y claro, Franco también prohibía el carnaval, o sea que no había más que Cuaresma. Pero ahora sí, esa era la revancha del pueblo. Ahora es una mentira, todo eso es un folclore vacío de contenido. Bueno, son como las vigas donde hay termitas. Parece que sostienen el caserío, pero se viene abajo, ¿no? Entonces, todas estas son las razones. Yo estoy convencido, y he escrito alguna cosa sobre esto, bueno, he escrito un libro sobre esta cuestión. Yo creo que el cristianismo en Europa no tiene futuro sin potenciar el tema de la experiencia de encuentro con Dios. Y yo siempre suelo empezar citando una cosa que dice Silebex en su Cristología. Todo empezó con un encuentro. O sea, y eso que ha insistido tanto Radio, o sea, ¿es posible encontrarse con Dios en esta historia, sí o no? En este mundo, en el universo, ¿es posible encontrarse con Dios? ¿O solo tenemos ideas sobre Dios? O sea, ¿en quién creemos? ¿En el Dios vivo que nos hace vivir, que nos da vida y que nos hace vivir y que hace que la vida cunda? ¿O en una idea que tenemos de Dios, que puede ser muy liberal? Ahora Dios pues no era el guardia de la circulación de antes,
es muy liberación, pero a ver, me he liberado, pero a ver, pero ese Dios es para usted buena noticia, es buena noticia. ¿Qué le aporta? Ese Dios, voy a decirlo así, es vino para ustedes. A ver, todavía hace poco prediqué esto, yo, el día de las bodas de Caná, el domingo. Pues Jesús va a la boda y en lugar de hablar de la indisolubilidad del matrimonio, de lo que es el modelo familiar, de eso, trae vino, pero la Iglesia nunca trae vino. La Iglesia, nosotros los eclesiásticos, lo que traemos es moral, vino, ¿para qué? Para alegrar a la vida. Dios es vino y pan. Los que hemos conocido el racionamiento sabemos lo que es el pan blanco. Era cuando había pan, mi padre compraba el pan blanco a los extraperlistas de la Plaza del Ensanche, pues domingueaba la almaneca, era fiesta, porque había pan blanco. Bueno, pues esa experiencia, cuando el cristianismo dice que Dios es pan y Dios es vino, está respondiendo a una experiencia vital muy importante. Y la pregunta que tenemos hoy los cristianos y los del siglo XXI es si realmente podemos decir que Dios es para nosotros algo así, tan básico como el pan. Como el pan, tan básico, para vivir. O tan fuente de alegría como el vino. Bueno, que la cultura mediterránea es así, probablemente pues hay que ir a otro lado y hay que hablar habrá que hablar de tortitas o de arroz, yo qué sé, pero para nosotros, tan básico para vivir. Bueno, este es el desafío, en mi opinión, que tenemos. Este es el desafío. Porque, insisto, si no, lo que aquí dice el Papa, desde el punto de vista moral, por ejemplo, que la propiedad privada tiene hipoteca social, nos lo creeremos, pero no lo vamos a practicar. Porque para eso hace falta energía espiritual. Es decir, hace falta autolimitarse, como Dios se autolimita. Y condescender, como Dios condesciende, claro. Claro. Y para eso que necesitamos energía, insisto. En la política se llama voluntad política. Hace falta voluntad política, claro. Pero hace falta, la voluntad es energía interior. Bueno, y a mí me parece que ese es el tema clave, y por eso he dicho al principio que voy a dar unas claves teológicas que nos ayuden a comprender mejor para confiar mejor en Dios. Esta es la cuestión. Para mí esta es la cuestión. Y para mí este es el gran desafío que tenemos. Es decir, y que es un desafío que proviene de los grandes desafíos que tiene nuestro mundo, que quede claro. Es decir, nosotros no resolveremos el problema de la pobreza del mundo, ni el problema de la destrucción ecológica, nosotros, los beneficiados del sistema, si no tenemos referencias de valores, es verdad, y si no tenemos energía espiritual o voluntad política, que a mí me da igual ahora esto, pero estoy hablando de teología, religión, tenemos energía espiritual para ponernos al servicio de esa causa. Porque tenemos mucho que perder. Es así. Tenemos mucho que perder y por tanto pues tenemos que preguntarnos si adoramos a Dios, al Dios de la creación o a Mamón, es decir, al dinero, como dice Jesús. Y esto es así, ¿eh? Y para eso hace falta energía espiritual. No para que Dios nos salve, que luego Dios nos salva, Él se encarga de esto, para llevarnos al cielo. Es que nosotros hemos montado todo para que cuando nos muramos vayamos al cielo. De eso se encarga Dios. Porque solo Dios se puede encargar de eso. Ahora, de que haya pan en todas las mesas, o nos encargamos nosotros o no se encarga ni Dios, con perdón de la expresión. Eso es así. Cuando yo me muera, ya se encargará Dios de que me llevarme al cielo, no porque me lo he merecido, sino porque Él es bueno. Punto. Pero la paternidad de Dios en este mundo depende de la fraternidad humana. La creación de Dios depende de la conservación y del cuidado de los seres humanos, por mucho espíritu que haya. Porque no nos va a forzar las libertades. Yo me caliento, pero bueno, es así. Pero yo creo en eso. Ese es el desafío. Ese es el desafío. O eso, bueno, lo mismo, la materia. Cuando decimos, no, eso es material. No, es que eso que dice usted es muy material. Claro, claro. A ver, usted, ¿qué es eso de lo espiritual? ¿Por qué lo confundimos siempre con lo gaseoso? No hay amor espiritual, hay amores materiales. Los amores espirituales son todos platónicos. Y una frustración terrible, por otro lado. Pero, ahora, son materiales y espirituales, claro. Y si son amores de donación
y no de posesión son más espirituales que los que son de posesión, aunque también esos sean espirituales, pero son del espíritu posesivo y no del espíritu de la donación, que es el espíritu de Dios. Claro, porque espíritu, energía, fuerza, claro, pero el espíritu de Dios es espíritu de donación, claro. Es agapé, sola vez. Los seres humanos no podemos amar solo con agapé, amamos con eros también, con deseo, pero Dios solo ama con agapé. Entonces, bueno, pues esto es lo espiritual. Hacer que lo material tenga el aire de Jesús, que fue material, ¿eh? Daba de comer, es que daba de comer y no daba menos charlas que nosotros. No sé, tenemos unos minutillos, si hay alguna cosita, porque igual también necesitamos reposar, ¿no? Lo que se nos ha ido comunicando y esa invitación, ¿no?, a vivir desde el Dios en la creación, ¿no? Y esa dimensión del espíritu que le tenemos un poco más orillado también desde esa mentalidad nuestra más occidental. Comentaros, aparte de darle muchísimas gracias a Javier por sus palabras y por su pasión también, recordaros que el próximo 3 de marzo tenemos el último encuentro en este ciclo de acercamiento a la Laudato Si, el 3 de marzo a las 10:30, que nos acompañará Pache y Álvarez de los Mozos, y si alguno tenéis interés en la intervención que hizo Raúl Berzosa, en el que nos abrió un poco la perspectiva también de este documento, pues aquí tenéis, también a vuestra disposición, a 3 euritos, pues para que también sigamos profundizando y nos acerquemos al documento. Así que muchas gracias a todos, a todas, buenas noches y pues muchísimas gracias, Javier. La hermana Agua la tira. Bueno, pues nada.